Bueno, bienvenido acá Álvaro por estar en esta reunión, en este testimonio en el que vas a compartir. Antes que nada, presentate para que quien no te conozca sepa quién sos. Bueno, me llamo Álvaro Reyes y básicamente pues me dedico a ayudar a hombres a recuperar su confianza, a recuperar su poder, para que puedan tener mucho más éxito en la vida y sobre todo también mejorar sus relaciones. Ok, perfecto. En función de eso, contame un poquito ahí de tu empresa, más o menos qué números maneja, cuántos años tiene y cómo está conformado y lo que vendés básicamente en la mentoría y tal. Pues llevamos como más de 10 años impartiendo ya conferencias y cursos. Desde hace 4 años estábamos haciendo giras internacionales y conferencias, llenándola pues con 500, 600, 700 personas, dependiendo de cada país. Y desde la pandemia, pues tuvimos ahí como una necesidad donde ya no se podían hacer eventos presenciales y entonces nos metimos mucho más al mundo digital. Empezamos a vender infoproductos, empezamos a vender mentorías, empezamos a vender también diferentes formaciones online y entonces ahí surgió una necesidad que no teníamos antes, que es justamente la de crear programas high tickets. Nosotros cambiamos toda nuestra estructura y en vez de empezar a hacer como pues eventos presenciales, empezamos a hacer eventos digitales y empezamos a crear una estructura donde nosotros pues teníamos diferentes personas al teléfono que se dedicaban a vender. Pero la verdad que los números al principio, como todo es un proceso de mejora, de prueba y acción y luego ir mejorando absolutamente todo el proceso, pues nosotros al principio en los números como que nos descuadraba un poquito porque nosotros no llegábamos a los 100.000 de facturación en ese momento que nosotros estamos buscando. Y entonces, pues desde que tú viniste al equipo y empezaste como a cambiar un poquito todo el sistema, toda la estructura y empezaste a transmitir toda tu mentalidad de high ticket, pues obviamente los números mejoraron exponencialmente y obviamente conseguimos el objetivo que buscábamos. Ok, vos ahí en ese punto, ¿qué diferencia ves en la estructura y en la venta y mismo en el armado de cómo era el programa con el después de que yo empecé a trabajar con tu equipo y demás? Pues antes había como mucha desorganización, incluso yo muchas veces, como jefe, como yo no soy encargado o responsable de toda la parte de ventas, como que hay un montón de puntos que yo no estaba viendo, ¿sabes? Pero cuando llega un experto como tú y de repente ya tiene una estructura, tiene todo un diseño, tiene todo un plan de persuasión, conoce muy bien el programa y sobre todo también como eres psicólogo y sabes transmitir absolutamente a cada persona cada cosa desde su punto de vista, pues obviamente siento que tienes una ayuda muy personalizada y como además desbloqueas pues diferentes problemas o complicaciones que tiene el trabajador, pues obviamente como que le enrolas a que lo haga muchísimo mejor. Entonces yo no solamente te he visto trabajando conmigo, sino que además también te he puesto trabajando con otros equipos, como con Alexis, te he puesto trabajando con otros amigos míos y yo de todos he recibido muy buena respuesta y muy buen feedback. Es decir, a todos los equipos míos con los que has trabajado y de mis amigos, todos han mejorado, duplicado, triplicado su facturación. Ok, y brother, he sabido que yo cierro ventas en tu equipo y he cerrado y tal. ¿Podrías hablar ahí un poquito de los números, de lo que tengas en cuanto a cuál era la tasa de cierre más o menos de esas llamadas de ventas antes y cuál fue el posterior? Pues la tasa de cierres al principio rondaba como un 40-50%, porque nosotros estuvimos formando como a diferentes personas que eran buenas en ventas, pero no eran expertas en ventas, ¿sabes? Simplemente eran personas que sabían seducción. Entonces, cuando de repente llega una persona que sabe psicología, sabe persuasión, sabe seducción y además sabe ventas, pues obviamente ya está tocando un montón de palos. Entonces, de ahí pasaron el índice de cierre de ventas, pasaron como de un 40-50 como un 80-90%, incluso ha habido meses que tú has tenido de más del 90%, donde hubo una racha donde tuviste como que de 31-30 cerraste, ¿sabes? Y no paraba, estábamos todos diciendo, ¿cuándo va a caer Augusto? Pero no caía y pasaba el siguiente y pasaba el siguiente. Esas buenas épocas. Brother, a ver, ¿qué le dirías a una persona que tiene una marca personal, ¿vale? Y está vendiendo high ticket o buscando diseñar y vender su high ticket y para ello necesita crear ese high ticket y formar un equipo de closers, de vendedores que puedan venderlo? Eso por un lado. Y por segundo, ¿qué le dirías a ese infoproductor que tiene una marca personal que a día de hoy está vendiendo, pero no tiene un high ticket y no sabe cómo diseñarlo o tiene ciertas creencias limitantes en cuanto a poder vender high ticket? Sí, a la persona que tiene un equipo y que tiene que armar el high ticket y venderlo y demás,
yo lo que le recomiendo es que más allá de comprarse un programa que va a poder aprender, pero requiere tiempo y sobre todo requiere de otras personas, mejor contratar a una ex persona que ya tenga una estructura, que ya tenga también como un recorrido, que ya tenga también un background, que haya ayudado como a diferentes personas y sobre todo que le quite todo el dolor de cabeza. Porque yo te lo digo que armar equipos es un dolor de huevos al principio, porque sabes que 3 o 4 meses se los vas a tener que dedicar al equipo y al final es un proceso donde tú vas a tener que manejar tu frustración porque hay veces que las cosas no salen como quieres. Entonces, si eres capaz de delegar eso a una persona que ya sepa absolutamente todo y que ya haya recorrido ese proceso como 4 o 5 veces, a ti te va a quitar muchos dolores de cabeza y tú te vas a poder enfocar literalmente en lo que te apasiona, ¿sabes? Construir un equipo de ventas, a lo mejor lo que le apasiona es el dinero, pero no construir ese equipo. Entonces muchas veces como que confundimos los conceptos. Entonces al final yo siento que el emprendedor lo que requiere para poder progresar es conectar él con su pasión y dejar a otras personas que también hagan lo que les gusta. Y a ti, por ejemplo, esto es algo que yo te he visto ya que lo estás haciendo como 4, 5, 6 años y es algo que te apasiona, porque es algo que tiene que ver, se mezcla la seducción con la psicología, con las ventas, o sea, como que está todo englobado. Entonces, para ti es algo que te gusta, porque sobre todo tocas como diferentes palos, pero sobre todo eres muy bueno en eso y sabes ver todos los puntos que a lo mejor las diferentes personas no ven. Y para todo ese infoproductor que no sepa definir su programa, que no sepa definir su oferta, que no sepa incluso cómo construir un nicho y demás, tú tienes mucha experiencia en eso. ¿Por qué? Porque estás continuamente, aparte hablando con todas las personas, sabes cuáles son sus necesidades, sabes cuáles son sus carencias, sabes además cuáles son los gatillos emocionales que tienes que tocar en el resto de personas para poder vender. Y sobre todo también una de las cosas que yo también valoro mucho en ti es que a ti te gusta la enseñanza, no eres como una ratita de laboratorio que te pones ahí a estudiar, sino que tú estudias y aparte te gusta transmitirlo y te gusta compartirlo. Con lo cual yo siento que uno de tus expertise es convertir todo lo difícil, que es difícil para una persona aprender, en cosas y en conceptos muy simples y aplicables para que las personas consigan resultados rápidamente. Entonces, tú por un lado yo siento que tienes un expertise ahí, aprendiendo, pero sobre todo comunicando y transmitiendo, viva una experiencia a lo mejor que debería tomar un año de formación, a que en 3 meses viva la experiencia de un año y empiece a conseguir resultados. Ok, ok, perfecto. Pues Álvaro, ¿alguna otra cosa más que te gustaría añadir, agregar a aquellas personas que estén en dudas de si formarse, no formarse, comprar, no comprar, entrar a la Academia Faisca, no Yo, entrar a la Academia yo Faisca? creo que además, más allá de la formación que tú ofreces, sobre todo yo creo que también lo tuyo es la cercanía, ¿sabes? Al final yo siento que cuando tienen a personas como Gusto trabajando en el equipo, mejora el buen rollo, mejora la comunicación, mejora la coordinación y sobre todo también eres una persona que no te callas las cosas, ¿sabes? O sea, yo siento que, por ejemplo, cuando estás tú de líder de un equipo, cuando hay algo a lo mejor que falla, no es algo como que tú te lo guardes y que muestres todo, no, bro. Tú vas bien directo con la gente y dices, mira, tienes que trabajar en esto, en esto, en esto, esto me caga, ta, 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 ta. Entonces, como hay un clima de confianza y como hay un clima de honestidad, el trabajo también que se desarrolla en el equipo es fundamental, porque todo forma parte como de unas bases, ¿sabes? Y teniendo una serie de valores, trabajando, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, esos valores que tú tienes ahí en el trabajo, te veo súper aplicado, disciplinado, no has sido una persona que además nunca has fallado haciendo números, todas las tareas que se te ponen siempre las cumples a rajatabla, entonces yo creo que tu compromiso es muy fuerte y puede haber muchos vendedores de high ticket, pero más comprometidos que tú, pocos. ¿Qué miedos tenías vos antes de comenzar a vender high ticket? Vos estabas vendiendo muy bien tus programas, tus lanzamientos y tal. En el momento de dar ese paso a diseñar una mentoría high ticket y querer comenzar a ofrecer y vender esa mentoría high ticket. ¿Qué temores o qué dudas te surgieron en ese proceso? No, yo sentía que las personas a lo mejor no iban a estar preparadas para invertir eso. Yo no sabía si yo iba a valer lo que ellos iban a pagar. Había también un problema de valía interna. Yo no sabía si iba a cumplir sus expectativas durante el programa, ¿sabes? Y realmente ellos se iban a quedar satisfechos de haber invertido. Y luego también mi siguiente miedo es si pagan 2.000, ¿qué será lo próximo? ¿Sabes? Como que también tenía no solamente la objeción de los 2.000, sino y si vendo luego un high ticket, ¿sabes? Un producto más caro. Digo, si dudo del primero, el segundo va a ser todavía más difícil de vender. Entonces, yo sé que, por ejemplo, clientes como yo los compran porque son bien impulsivos y demás, pero sé que hay mucha gente que está dentro de mi nicho
que no es tan valiente y sobre todo que son muy cagones a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues tenía muchos conflictos porque yo venía a vender tickets de $500 a venderlo a 2.000. Entonces había como muchos miedos y muchas inseguridades, pero también tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que iba a pasar. Y Hey, luego, pues después de vender todo lo del high ticket, al principio yo siento que fue un proceso difícil porque un programa high ticket no es un programa que digas, venga, ya te lo pongo en una página y se vende. O sea, un programa de high ticket requiere un equipo, requiere también que se te vea a ti como experto, requiere un trabajo de marketing, también requiere un dominio mental donde tú te lo tienes que creer y obviamente el producto tiene que ser un vehículo que vaya mejorando. Entonces, para mí, luego ya después, cuando empezamos a vender high ticket, nuestra pregunta era cómo podemos hacer el ticket más caro, ¿sabes? O sea, como que una vez superado ese primer miedo y una vez que tú sabes que tu producto lo vale y empiezas a ver evidencias del mercado que lo recibe de una manera con, pues, con brazos abiertos, entonces te preguntas, ¿cómo puedo crear todavía programas más caros? Y ahí en ese proceso estamos, rompiendo creencias y sobre todo creando también cosas completamente nuevas que puedan ayudar y empoderar, pues, a todos los hombres que quieran crecer. ¿cómo fue el cambio en tu vida y en tu empresa cuando diste el paso de dejar de vender a 500 en lanzamientos para comenzar a vender high ticket? Pues cuando yo dejé de vender tickets en automático a 500 y empecé a crear un equipo de venta de high ticket y empecé a cobrar entre 2.000 y $3.000 por cada acceso a diferentes programaciones que yo tenía, pues obviamente empecé a tener muchísima más libertad. Primero me pude enfocar en realmente lo que a mí me gustaba, que era leer, que era formarme, que era crecer, que es formarme con otras personas que también como que me hacen crecer, en vez de tener que estar en toda la parte administrativa o en vez de tener que estar en toda la parte de dirección de equipos. De hecho, también al empezar a vender high ticket, como nosotros empezamos a tener mucha más facturación, yo pude empezar a contratar a nuevas personas de personal que empezasen a mí a quitarme trabajo para que ellos, que eran más expertos, pudiesen hacerlo. Entonces, me dio mucha paz, me dio mucha más tranquilidad, me dio mucha más confianza, mucha más credibilidad y sobre todo me convirtió también en un experto y mucho más referente en mi nicho. Hey, y aprovechando eso, que recién mencionaste los high tickets, algo que van a aprender las personas que trabajen conmigo y también en Five Star, es el crear el siguiente high ticket, ¿no? Como en tu caso está el ticket de 10K y tal. ¿Cómo fue para vos ese proceso de creación y sobre todo la sensación de vos como marca personal cuando ves que se cerró una venta de 8K, 9K, 10K, etcétera, como hemos cerrado varias veces? Te sientes como si fueras un puto superhéroe y a lo mejor hay veces que hasta tú dices, hostia, fíjate que ha habido personas que han confiado en mí y han depositado $10.000 para que yo les solucione diferentes problemas. Entonces, obviamente, cuando tú eres capaz de cobrar por $10.000, y es algo legítimo, ¿sabes? Sabes que no es una estafa, obviamente. Cuando estás haciendo algo legítimo, lo que te preguntas es, ¿cómo puedo llevar a esta persona a ganar? Y sobre todo, empiezas a tener como un cuestionamiento de, ahí va, si yo creía que valía esto y fíjate ahora lo que valgo, porque hay personas que lo están empezando a ver. Entonces está empezando a ver como un resurgimiento de una nueva figura y de repente cuando tú sabes que tus tickets empiezan a cobrar mucho más caro de lo que haces, primero tú empiezas a informarte muchísimo más porque quieres todavía más subir tu ticket. Segundo, hablas desde otra manera completamente diferente porque ya sabes realmente lo que vales. Y tercero, tratas de ayudar a todavía muchísimas más personas mejor. ¿Por qué? Porque al final lo que tú buscas es que todo el mundo viva esa experiencia. Entonces yo siento que cuando empiezas a vender ticket de 10K, más allá de decir, no, dejo de trabajar, quieres seguir trabajando todavía más porque todavía te recuerdas más lo que tú vales. Entonces, como experto, te posiciona y mentalmente como experto te posicionas a otro nivel porque ya sabes las evidencias que has tenido. Y tu sensación como experto, como emprendedor, como marca personal, a ver que tu equipo de venta fue capaz de cerrar un ticket de 8K, 9K, 10K mientras vos estabas tomando otra mentoría, descansando, grabando contenido, lo que fuese. ¿Cuáles? ¿Cómo la podrías describir con decir, hey, mi equipo en automático o fue capaz de hacer esto? ¿Sabes? Mi closer, mi setter, el team en sí logró este No, sitio. es una sensación, bro, de completa paz y de completa tranquilidad, sabiendo que encima tienes un equipo que te respalda, que puede estar haciendo el trabajo que a lo mejor yo antes, por ejemplo, hace 6, 7 años, a lo mejor 10K era lo que yo facturaba en un mes, ¿sabes? Menos, ¿sabes? Entonces el tema de yo un día levantarme y de repente recibir una factura de que he recibido 10K sin tener que haber estado un mes trabajando,
Digo yo, hostia, antes es que trabajaba mucho, pero no estaba trabajando de una manera inteligente. Y hay nuevas formas actuales, hay nuevos mecanismos para nosotros poder alcanzar nuestra libertad financiera haciendo lo que nosotros amamos, trabajando menos, o no es que menos, sino de una manera más inteligente, porque en vez de estar trabajando a lo mejor delante de las cámaras o con equipos, estás dedicando ese trabajo en perfeccionar tu método para poder dar todavía más resultados. Y entonces, cuando tú das todavía más resultados, ahí todavía puedes subir más tu ticket. Entonces, es un proceso de mejora constante. Álvaro, ¿qué le dirías a tu yo del pasado de hace unos años que no se atrevía a vender high ticket? Pues que lo hubiese empezado a vender muchísimo antes. Que de hecho, antes de crear diferentes tipos de programas o de crear conferencias, haber tenido ya una estructura de high ticket para en los eventos o en las giras que hubiese hecho, ya haber tenido nosotros incluso closers dentro de la propia gira, incluso ya diferentes programas. ¿Por qué? Porque es una manera de poder rentabilizar mucho más rápido y sobre todo es una manera también de tener mucho más compromiso por parte de la gente y toda la gente que paga inevitablemente acaban siendo tus mayores casos de éxito. Entonces, entender que muchas veces el valor de tu producto lo que no hace solamente mención al precio del producto, sino a la transformación y el compromiso que va a tener una persona. Entonces, si yo eso lo hubiese sabido, hubiese pues armado ya una estructura previamente, pues obviamente para haber ayudado a muchísimas más personas en todas las giras que tuve anteriormente. Cosa que ahora este año, que vamos a empezar otra vez a hacer la gira, lo vamos a implementar. Perfecto, ahí sí. Pues nada, agradecerte. Vamos a dejar tus redes sociales por acá abajo para que quien quiera indagar, preguntar o lo que sea lo tenga ahí a disposición. Y nada, muchísimas gracias. Fabuloso, hermanito. Un abrazo y éxito. 5 stars siempre.